Nosotros vamos a hablar ahora de cómo cuidar correctamente a un niño y por qué vamos a hablar de este tema. Recordarán ustedes que una criaturita, mientras mamaba del seno materno, lastimosamente perdía la vida en la ciudad del Pané. Esto se daba al arranque de la semana. Imágenes muy fuertes realmente las que compartimos con ustedes. Una madre que fue imputada por la falta de deber de cuidado, pero ¿cuántos casos similares a estos ya se han dado por el desconocimiento? Y tenemos una invitación, o una invitada en este caso, muy importante, ¿verdad, Sol? Exactamente, Marce, ya lo decías vos, todo lo que refiere a esta entrevista para que ustedes del otro lado entiendan. Sabemos que hay muchas mamis primerizas que están del otro lado, o aquellas que están en la dulce espera y tienen muchas consultas. Estamos con la doctora Suyi Suárez, quien nos acompaña. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto, muy a gusto por estar en este programa. Bienvenida, antes que nada, un apretón de mano fuerte aquí del equipo de Tarde Noticias. Doctora. Doctora, ¿qué pasa con este tipo de casos? ¿Por qué fallecen chicos en estas circunstancias? Nosotros a nivel país, ¿verdad? Tenemos en cuenta todo lo que es la mortalidad infantil para establecer las acciones. En ese sentido encontramos que el 60% de estas muertes ocurre en el periodo neonatal. El periodo neonatal es desde que nace hasta que cumple 29 días, ¿verdad? Sí. Pero nosotros lo que invertimos mucho es en trabajar en prevención y sobre todo los cuidados que le llamamos cuidados esenciales del recién nacido, que eso se tiene que trabajar ya durante el embarazo, sobre todo para que en el momento del nacimiento no le tome de sorpresa, porque la madre no sabe todo porque está con un niño. Entonces los cuidados muy importantes se tienen que iniciar ya durante el control prenatal y sobre todo desde el momento del nacimiento. Cuando hablamos de esos controles prenatales y lo hacemos de una manera ágil para hacer una especie de lista de cosas que hay que tener en cuenta, ¿qué resaltamos, doctora? Sobre todo es completar los 4 controles, que si es que es un embarazo sin riesgo, necesita tener mínimamente 4 controles. Pero si se identifica algún factor de riesgo, como por ejemplo presión alta o diabetes durante la gestación, es importante ya que esos controles pasen a ser mensuales. Y lo importante es que en el momento del parto estén todos estables aquellos indicadores, sobre todo por ejemplo, presiones normales o glicemia normales, ¿verdad? Doctora, dicen que un niño, o sea, los padres no tenemos un manual para criar a los hijos, ¿verdad? Para cuidarlos, pero ¿cuáles son los elementos básicos? Este chiquito lastimosamente perdió la vida cuando mamaba del seno materno, aparentemente se ahogó con la leche de la mamá. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mami a la hora de darle alimento a la criatura? Las primeras indicaciones, sobre todo en las primeras 24 horas, es que realmente se le muestre cómo tiene que ser esa lactancia, sí, cómo tiene que ser la succión, que tiene que haber un periodo de tiempo en el cual tiene que haber una digestión y después recién la colocación en las cunas, que esta colocación tiene que ser boca para arriba, porque la evidencia científica ha demostrado que los niños que están boca para abajo tienen más incidencia de tener algo que se denomina síndrome de la muerte súbita del lactante, que hasta ahora no hay una causa definida, que probablemente tenga una carga genética. Entonces es importante esa observación en estos primeros 30 días. Es decir, a pesar de que el bebé esté durmiendo, tiene que estar observado permanentemente, sobre todo. Por eso también nuestra legislación ayuda a que la madre esté con ese permiso de maternidad que ahora actualmente es de 4 meses y medio, para que esa compañía sobre todo se establezca de una forma constante, ¿verdad? Insistir en eso, ¿verdad, doctora? Luego de darle de mamar también, lo que refiere al famoso que uno le hace provechito. Son cosas, parece que todo el tiempo se hablan, pero a veces se pierde, ¿verdad?, entre todo ese trajín de los primeros meses. Lo importante es este control. Generalmente el niño tiene que darse, al nacer se le da de alta a las 48 horas. Posterior a eso, a las 48 horas ya requiere un primer control a nivel de lo que es la atención en el pediatra o en cualquier otro servicio. Después de eso tiene que venir a controles al mes de vida y así mes a mes hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya tiene que venir a controles cada 2 meses
hasta los 1 año. Y en la casa, doctora, por eso le insistía en ese tema. ¿Esos son detalles que hay que tener en cuenta o no? Sí, es muy importante, sobre todo la alimentación, la forma de la alimentación, ¿verdad? La posición de la madre y sobre todo lo que es la digestión. ¿Verdad? Digestión. Sí, Doctora, y sobre todo es la posición. Claro, una La situación posición. muy importante también que se da generalmente en nuestro país. Hablo de cuando en casa tenemos un hermano o una hermana mayor. Generalmente mamá ya deriva el cuidado del chiquito a esa criatura. Ejemplo claro, un niño de 5 años tiene una criaturita, un hermanito de pocos meses de vida, ya se encarga de por ahí de tenerlo en el brazo, de hacerle erutar, como le decía Sol. Y hasta muchas veces por esa falta de tiempo y demás, se animan a darle la manzanita o la papita, el zapallito a la hora de comer. ¿Eso está bien? Porque dejar a una criatura a cuidado de otra es una responsabilidad tremenda y puede ocurrir cualquier cosa. Como pediatra, ¿usted qué nos dice? Por eso es que se insiste mucho, depende mucho también del personal de salud, porque eso tiene que ya trabajarse durante el control prenatal y en cada visita. Reiterarle todo lo que significan los cuidados. Eso no está permitido darle, por ejemplo, el cuidado. Tiene que ser, sí, una persona mayor, en lo posible mayor a 18 años, ¿verdad? Y también todo ese proceso de cuidado también es algo que se tiene que transmitir de la madre al cuidador. Porque comprendemos que hoy en día la madre sale mucho a trabajar, pero por eso es que damos ese tiempo, ¿verdad? Como para que prepare también a otras personas. No es indicación de dejarle a cuidados a menores de edad, ¿verdad? Porque eso puede implicar los accidentes, ¿verdad? Doctora, un último mensaje, algo que le quiera decir a las mamis primerizas, aquellas que recientemente fueron mamis o aquellas que están en la dulce espera, aprovechando también la entrevista. Sobre todo que tengan en cuenta lo que es el cuidado en cuanto a la lactancia materna y sobre todo a la observación. Estos primeros 30 días de vida requiere de mucha observación por parte de la madre y el padre, involucrar mucho, porque el trabajo tiene que ser también de a dos, porque también un poco la cultura es que se le da toda esa tarea que solo papá a la no sea madre. caigüe, ¿verdad? Exactamente. Que papá se levante, que papá vea, que sea partícipe de eso tan lindo, del crecimiento de una criatura. Sí. Y que también muchas veces se habla de que tenga una habitación aparte, pero en estos primeros meses es importante que esté cerquita. Perfecto. Perfecto, doctora Zuly Suárez, muchísimas gracias. Antes de irse, una recomendación, o sea, una pregunta casi personal. ¿Hasta qué tiempo es importante que una criatura pueda dormir con papá y mamá? Y eso generalmente hay varias versiones, ¿verdad? Pero lo importante es que se tenga ese contacto con el niño, ¿verdad? Hasta los 3 años puede. Hasta los 3 años. La mía va a tener 5 y todavía no sale de la cama. Saber. Así que no quiere saber nada, cambio en la cama que está ahí. Nada más, creo que a muchos nos pasa, ¿verdad? Sí. Y también lo que quería recalcar, que es importantísimo desde el nacimiento la estimulación al niño, ¿verdad? Que eso no quiere decir que porque sea recién nacido no tenga todos los sentidos, ¿verdad? No, claro. Es muy importante hablar, cantar, mostrarle colores, ¿verdad? Es muy importante para el desarrollo. Todo el tiempo, Sí, el Ser más desarrollo niño infantil. que la propia criatura, ¿verdad? Exacto. Doctora Zuly Suárez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Muy amable.